Bueno, continuamos con el vídeo. En esta segunda parte vamos a continuar donde lo dejamos en el anterior, que fue en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 13. Vamos para allá. Por el contrario, quieren que se circunciden para jactarse de que han ganado su adherencia. Pero por mi parte, Yahweh no permita que yo me jacte de nada, excepto de la estaca de ejecución de nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Por él, en lo que a mí se refiere, el mundo ha sido clavado para morir en la estaca. Y por medio de él, en lo que a mí se refiere, he muerto en la estaca. Porque no importa el estar circuncidado o no estarlo, lo que importa es ser una creación renovada. Y a los muchos que ponen en orden sus vidas por esta regla, shalom, paz y misericordia sobre ellos y sobre el Israel de Yahweh. Bueno, y ahora vamos a continuar con Romanos 7 y dice: seguramente ustedes saben, hermanos, pues hablo a aquellos que entienden la Torá, que la Torá tiene autoridad sobre una persona mientras vive. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por la Torá a su esposo mientras él vive. Pero si el esposo muere, ella es libre de la parte de la Torá que tiene que ver con esposos. Entonces, mientras el esposo está vivo, si ella se casa con otro hombre, es declarada adúltera. Pero si el esposo muere, ella es libre de esa parte de la Torá. De tal manera que si ella se casa con otro hombre, no es adúltera. Asimismo, mis hermanos, ustedes han sido hechos muertos con respecto a esta parte de la Torá, por medio del cuerpo del Mesías Yahshua, para que así pertenezcan a otro, es decir, a aquel que fue levantado de la muerte a fin de que podamos producir frutos para Yahweh. Porque cuando vivíamos de acuerdo a nuestra vieja naturaleza, las pasiones relacionadas al pecado actuaron por medio de la Torá en nuestros cuerpos con el resultado de cosechar frutos para muerte. Pero ahora hemos sido liberados de este aspecto de la Torá, porque hemos muerto aquello que nos tenía en muletas, de modo que estamos sirviendo en esta nueva forma provista por el Espíritu y no en la vieja forma exteriormente siguiendo la letra de la ley. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que la Torá es pecaminosa? ¿Que el Eterno no lo permita? Más bien, la función de la Torá es que sin ella yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Por ejemplo, no habría yo estado consciente de lo que la codicia es sin la Torá, que dice no codicies, pero el pecado se aprovechó de esto, valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de deseos malignos, porque aparte de la Torá el pecado está muerto. Hubo un tiempo que estando fuera del marco de la Torá yo estaba vivo, pero cuando el mandamiento en verdad me alcanzó el pecado cobró vida, y yo morí. El mandamiento que fue intencionado para traerme vida, me trajo muerte. Porque el pecado, valiéndose de la oportunidad que le da el mandamiento, me engañó, y por medio del mandamiento el pecado me mató. Así que la Torá es Kadosh, es santa, esto es, el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿esto que es bueno se convirtió para mí en lo que me llevó a la muerte? Que el Eterno no lo permita. Lo que pasa es que el pecado ocasionó la muerte en mí por medio de algo bueno, para que el pecado fuera claramente expuesto como pecado, a fin de que el pecado por medio del mandamiento pudiera ser conocido como pecaminosidad sin medida. Pues sabemos que la Torá es del Espíritu, pero en lo que a mí se refiere, estoy ligado a mi vieja naturaleza, vendido a la esclavitud del pecado. Yo mismo no entiendo mi comportamiento. No hago lo que quiero, en cambio hago todo lo que odio. Ahora, si estoy haciendo lo que no quiero hacer, estoy de acuerdo que la Torá es buena. Acá lo que Pablo en otras palabras está diciendo es que el creyente puede caer en pecado, pero una cosa es caer en algún pecado en específico sin haberlo querido, ¿verdad? Aborreciéndolo. Y otra cosa es practicar el pecado, que de eso habló Juan, pero no lo vamos a tratar en este tema. Si ustedes quieren pueden revisar las epístolas de él y van a ver, van a entender un poco más esto. Continuamos, de manera que ya no es el verdadero yo haciéndolo, sino el pecado que habita en mí. Pues yo sé que nada bueno habita en mí, esto es, dentro de mi vieja naturaleza.
Yo puedo querer lo que es bueno, pero no lo puedo hacer, porque no hago el bien que quiero, en vez el mal que no quiero, eso es lo que hago. Pero si estoy haciendo lo que el verdadero yo no quiere, ya no es el verdadero yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que he encontrado que esto es una regla, un tipo de Torá perversa que a pesar de que quiero hacer lo que es bueno, la maldad está ahí mismo conmigo. Porque dentro de mi ser, yo completamente estoy de acuerdo con la Torá de Yahweh. Pero en varios miembros de mi cuerpo veo otra Torá diferente, una que batalla con la Torá en mi mente y me hace prisionero de la Torá del pecado que opera en varios miembros de mi cuerpo. ¿Qué criatura tan miserable soy yo? ¿Quién me rescatará de este cuerpo ligado a la muerte? Gracias a Yahweh, Él lo hará, por medio de Yahshua HaMashiach, nuestro Señor. Para resumir, con mi mente soy esclavo de la Torá de Yahweh, pero con mi vieja naturaleza soy esclavo de la Torá del pecado. Bueno, ahora vamos a revisar 1 Corintios 9, del versículo 20 al 23. Esto es, con los judíos lo que hice fue ponerme en la posición de judíos, para ganar a los judíos. Con la gente sujeta a la perversión legalista de la Torá, me pongo en la posición de alguien bajo dichos legalismos, para ganar a algunos bajo estos legalismos, aunque yo no esté sujeto a la perversión legalista de la Torá. Con aquellos que viven fuera del marco de la Torá, me pongo en la posición de alguien fuera de la Torá, para ganar a los que están fuera de la Torá. Aunque yo mismo, aclara Pablo, no esté fuera del marco de la Torá de Yahweh, sino dentro del marco de la Torá, como es apoyada por el Mesías. Con los que son débiles, me convertí en débil para ganar a los débiles. Con todo tipo de gente me he convertido en todo tipo de cosas, para que en todas las circunstancias, por lo menos, pueda salvar a alguno de ellos. Pero lo hago todo por las recompensas prometidas por las buenas noticias, para poderlas compartir junto con otros que lleguen a confiar. Bueno, acá estamos viendo el verdadero andar de un creyente, ¿verdad? De Pablo. Él anda en amor. Y como algunos tienden a hablar mal de él, diciendo que Pablo se contradecía o que era hipócrita, no vemos ningún tipo de hipocresía, porque él aclara claramente que él no está fuera del marco de la Torá, sino que está dentro del marco de la Torá, como es apoyada por el Mesías. En otras traducciones dice que él no está sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Mencionan otras traducciones, pero da a entender, digamos, es lo mismo a lo que se refiere Pablo. Y bueno, y ahora vamos a irnos a Efesios 2. Efesios 2. Ustedes estaban muertos por sus pecados y actos de desobediencia. Caminaban en las sendas del mundo y obedecían al gobernador de los poderes del aire, que todavía está operando en los desobedientes de Torá. Es verdad, todos vivíamos así en un tiempo. Seguíamos las pasiones de nuestra vieja naturaleza y obedecíamos sus deseos y los de nuestros pensamientos. En nuestra condición natural estábamos en camino a la ira de Yahweh, tal como todos los demás. Pero Yahweh es tan rico en misericordia y nos ama con un amor tan intenso que Él nos trajo vida con el Mesías, a pesar de que estábamos muertos por nuestros actos de desobediencia. Es por misericordia que han sido salvos. Esto es, Yahweh nos resucitó con el Mesías y nos sentó con Él en el cielo, para exhibir en los tiempos venideros qué infinitamente rica es su misericordia y cuán grande es su bondad hacia nosotros, que estamos unidos con el Mesías y Yahshua, pues han sido salvos por misericordia, por medio de confiar. De modo que esto no lo hicieron ustedes, pues fue don del Eterno. No fueron salvos por sus propias obras, por tanto nadie debe jactarse. Somos hechuras del Eterno, creados en unión con el Mesías y Yahshua,
para una vida de buenas obras de antemano, preparada por el Todopoderoso para que así hiciéramos. Bueno, acá lo que Pablo está mencionando son esas obras que se nos presentan, digamos, en la vida, y para que nosotros, ¿verdad?, demos fruto, ¿no? O sea, cuando vemos situaciones como, por ejemplo, que seguramente a alguno de ustedes les ha pasado ver a alguien desamparado, que se nota que tiene necesidad, ya sea que está revolviendo la basura, lo cual con simplemente verlo sabemos, esa persona está necesitada primeramente de comida o de algún tipo de abrigo, y a nosotros nos mueve eso, nos da compasión, ¿verdad? Y ayudamos a esa persona, sea creyente o no, eso no importa. Bueno, continuamos. Por lo tanto, recuerden el estado en que estaban antes. Ustedes, gentiles de nacimiento, llamados los incircuncisos, por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos. En aquel tiempo no tenían Mesías, estaban apartados de la vida nacional de Israel, extranjeros a los pactos que personifican la promesa de Yahweh, estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Pero ahora ustedes, que estaban muy lejos, han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre del Mesías, porque Él mismo es nuestra paz, Él nos ha hecho a ambos pueblos uno, y ha derrumbado la separación o pared que nos dividía, destruyendo en su propio cuerpo la enemistad ocasionada por la Torá con sus mandamientos, manifestada en la forma de dogmas. Él hizo esto para crear en unión con Él mismo de los dos un hombre renovado, y entonces hacer paz, para así reconciliar para Yahweh ambos pueblos en un solo cuerpo. Siendo ejecutado como un criminal, entonces mató en sí mismo esa enemistad. También cuando vino, Él anunció como buenas noticias, paz a ti que estás lejos y paz a aquellos que están cerca. Noticias que por medio de Él ambos tenemos acceso en un espíritu al Padre. Así que entonces, ya no son extranjeros ni desconocidos. Por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yahweh y miembros de la misma familia de Yahweh. Ustedes han edificado sobre el fundamento de los emisarios y de los profetas, con la piedra angular siendo esta Yahshua HaMashiach mismo. En unión con él, el edificio completo crece hacia el lugar santo de morada en Yahweh. Sí, en unión con él ustedes están siendo edificados juntos en el hogar de Yahweh en el Espíritu. Nos vamos a ir ahora a Hebreos 11. Y en este libro vamos a ver, en conclusión, cómo lo que hablaba Santiago son esas obras de la fe. Y aquí Pablo lo menciona. Vamos a leer desde el 1. Desde el versículo 1 en adelante. La confianza es tener la certeza de lo que esperamos, esperanzados, convencidos acerca de las cosas que no vemos. Por esto la Escritura da testimonio del mérito de los ancianos de Israel. Por la confianza entendemos que el universo fue creado por la palabra hablada del Eterno. Así que lo que se ve no vino a existir de un fenómeno existente. Por la confianza, Abel ofreció mayor sacrificio que Caín, y por esto fue declarado justificado dando Yahweh testimonio a él sobre la base de sus ofrendas, por medio de haber confiado. Todavía continúa hablando, aunque está muerto. Por la confianza, Enoc fue arrebatado de esta vida sin ver la muerte. Él no fue encontrado porque Yahweh lo trasladó, pues tuvo el testimonio antes de ser trasladado, es decir, anduvo en obras de la fe, de haber sido de muy placentero a Yahweh. Y sin tener confianza es imposible ser muy placentero al Eterno, porque cualquiera que se acerca a Él tiene que tener la confianza de que en realidad Él existe, y que Él es el dador de la recompensa a aquellos que le buscan. Por la confianza Noé, después de recibir advertencia divina acerca de cosas que todavía no se veían, fue lleno de temor santo e hizo un arca, aquí están las obras de la fe, para salvar a los de su casa. Por medio de esta confianza, aquí está hablando tanto de la justificación por la fe y de cómo esa justificación por la fe y llenura de confianza trae aparejada obras de la fe. Puso al mundo bajo condenación y recibió la justificación que viene por medio de la confianza.
Por la confianza, Abraham obedeció después de que fue llamado a salir al lugar que el Eterno le daría como posesión. En verdad salió sin saber a dónde iba. Por la confianza vivió como residente temporal en la tierra de la promesa, como si no fuera de él, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, quienes iban a recibir lo que había sido prometido a él, porque estaba aguardando esperanzado la ciudad que tiene fundamentos permanentes, de la cual el arquitecto y constructor es Yahweh. Por la confianza él recibió potencia para engendrar un hijo, aunque su edad para eso ya le había pasado, y así también estaba la misma Sara, porque creyó que el que lo había prometido era digno de confianza. Por lo cual este hombre que estaba virtualmente muerto engendró descendencia, tan numerosos como las estrellas del firmamento, e incontables como los gramos de arena en la orilla del mar. Todas estas personas permanecieron confiando hasta que murieron, sin recibir lo que había sido prometido. Ellos solo habían visto y recibido desde la distancia, mientras reconocían que ellos eran extranjeros y residentes temporales en la tierra. Porque personas que hablan de esta forma claramente dan a entender que buscan una patria. Ahora bien, si hubieran estado recordándose de dónde salieron, tenían una oportunidad para regresar. Pero como aspiraban a tener mejor patria, una celestial. Por esto el Eterno no se avergüenza de ser llamado Elohim de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la confianza, Abraham, cuando fue puesto a prueba, ofreció a Isaac como sacrificio. Obras de la fe. Si él ofreció a su único hijo, el que había recibido la promesa, a quien le fue dicho: lo que he llamado tu descendencia serán Isaac, porque ya había creído hasta que el Eterno podía resucitar a los muertos, y figuradamente él así lo recibió. Por la confianza, Isaac, en su bendición sobre Jacob y Esaú, hizo referencia a los eventos por venir. Por la confianza, Jacob, cuando estaba muriendo, bendijo a cada uno de los hijos de Yosef, José, y apoyándose en su bastón se inclinó reverentemente en oración. Por la confianza, Yosef, cerca del término de su vida, se recordó del éxodo del pueblo de Israel y dio instrucciones sobre qué hacer con sus huesos. Por la confianza, los padres de Moisés le escondieron por 3 meses después que nació, porque vieron que era un niño hermoso y no tenía temor del decreto del rey. Por la confianza, Moisés, después que había crecido, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Escogió ser maltratado junto con el pueblo del Eterno antes que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Había llegado a escoger los abusos sufridos por el Mesías como riquezas mayores que los tesoros de Egipto, porque había puesto sus ojos en la recompensa. Obras de la fe. Por la confianza él se fue de Egipto sin tener miedo a la ira del rey. Perseveró como uno que ve lo invisible. Por la confianza obedeció los requerimientos de Pesaj, la Pascua, incluyendo la aspersión de la sangre, para que el destructor de los primogénitos no tocara a los primogénitos de Israel. Por la confianza ellos caminaron a través del Mar Rojo como si por tierra seca. Y cuando los egipcios trataron de hacerlo, el mar se los tragó. Por la confianza los muros de Jericó se derrumbaron, después que el pueblo marchó alrededor de ellos por 7 días. Obras de la fe. Por la confianza, Rahab, la prostituta, dio la bienvenida a los espías, y por tanto no murió con aquellos que fueron desobedientes. Obras de la fe. ¿Qué más podría decir? No hay tiempo para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas, quienes por medio de la confianza conquistaron reinos, obras de la fe, hicieron justicia, obras de la fe, recibieron lo que estaba prometido, obras de la fe, cerraron bocas de leones, apagaron el poder del fuego, escaparon al filo de la espada, tuvieron sus debilidades convertidas en fortaleza, fueron poderosos en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, obras de la fe. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron pruebas de ser vituperiados.
azotados, encadenados y echados en prisión. Fueron apedreados, como Esteban, aserrado al medio, el ejemplo de Isaías, asesinados a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, perseguidos y maltratados, errantes en desiertos y montes, viviendo en cuevas y en huecos en la tierra. El mundo no era digno de ellos. O sea, estaban defendiendo su fe, la verdad. Todos estos tuvieron su mérito confirmado por la confianza, pero a pesar de eso no recibieron lo que había sido prometido, porque el Eterno había planeado algo mejor que nos implicaría a todos nosotros, para que solo con nosotros pudieran ser llevados a la meta. Y ahora vamos a leer Mateo capítulo 25 del 31 al 46. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas de él todas las naciones, y separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Acá está hablando de las obras de la fe. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Quiero hacer una pequeña pausa. Estas personas ni siquiera se acordaban de las cosas buenas que habían hecho. Entonces acá nos podemos estar dando cuenta cómo un verdadero creyente obra espontáneamente. Quizás recuerda sí alguna cosa, pero no lo hace para gloriarse ni para jactarse, sino que simplemente se da cuenta que esa obra buena que hizo, y que la hizo espontáneamente, el querer y el hacer lo puso el Eterno dentro de sus corazones. O sea, no son obras propias, justamente para que nadie se gloríe y se jacte. Y continúa el versículo 40. Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Bueno, quiero, para finalizar, leer un pasaje de Jonadab, que está en Jeremías 35. Y lo vamos a leer todo el capítulo. Esta palabra de Yahweh vino a Jeremías durante el tiempo de Joaquín, el hijo de Josías, rey de Yahudá,
Ve a los recabitas, Rejabim, háblales a ellos. Tráelos a una de las habitaciones de la casa de Yahweh y dales un poco de vino a beber. Así que tomé a Yasanía, el hijo de Jeremías, a Bat-Sin Ya y sus hermanos y sus hijos y todos los Rejabim, y los llevé a la casa de Yahweh, a la habitación de los hijos de Hanán, el hijo de Shigdalía, un hombre de Elohim. Estaba junto a la habitación de Maseia, el hijo de Salum, guarda de la puerta. Allí yo puse delante de los miembros del clan de los Rejabim jarras llenas de vino y copas, y les dije a ellos, beban un poco de vino. Pero ellos dijeron, no beberemos ningún vino, porque Jonadab, el hijo de Recab, nuestro padre, nos dio esta orden, ustedes no beberán vino, ni ustedes ni su cera para siempre, tampoco edificarán casas, ni sembrarán cera, descendencia, ni plantarán ni poseerán viñas. Más bien, siempre vivirán en tiendas, para que puedan vivir mucho tiempo en la tierra, de la cual no son ciudadanos. O sea que estaban esperando esa patria del cielo. Hemos obedecido a las palabras de Jonadab, el hijo de Recab, nuestro padre, en todo lo que él nos instruyó a hacer. No beber vino en todo el tiempo que vivamos, nosotros, nuestras mujeres, nuestros hijos y nuestras hijas. No edificar casas para nosotros, para habitarlas, y no tener viñas, campos ni cera, descendencia. Hemos vivido en tiendas y hemos obedecido a Jonadab nuestro padre, y hemos hecho todo lo que él nos ordenó hacer. Pero cuando Nabucodonosor, rey de Babel, subió a atacar la tierra, dijimos, vengan, iremos a Jerusalén porque teníamos temor del ejército de los caldios y del ejército de Aram. Por tanto, estamos viviendo en Jerusalén. Entonces la palabra de Yahweh vino a Jeremías. Yahweh, Sebaot, el Elohim de Israel, dice que vaya a los hombres de Yahudá y a los habitantes de Jerusalén y diga, ¿nunca aprenderán a escuchar a mis palabras? Dice el Eterno. Las palabras de Jonadab, el hijo de Recab, las cuales ordenó a sus hijos no beber vino, son obedecidas. Así que hasta este día ellos no beben vino, porque ellos obedecen la orden de su padre. Pero yo he hablado con ustedes, he hablado frecuentemente y ustedes no me han escuchado. Yo también les he enviado a todos mis siervos los profetas, los he enviado frecuentemente con este mensaje. Cada uno de ustedes ha de volverse de sus caminos malvados, enmienden sus obras y no vayan tras dioses ajenos para servirlos. Entonces vivirán en la tierra que yo di a sus padres, pero ustedes no han prestado atención ni me han escuchado. Porque los hijos de Jonadab, el hijo de Recab, han obedecido la orden de su padre, la cual les ordenó, pero este pueblo no me ha escuchado a mí. Por lo tanto, aquí está lo que el Eterno, el Elohim de Israel, dice. Yo infligiré sobre Yahudá y todos los habitantes de Jerusalén todo el desastre que he decretado contra ellos. Porque he hablado a ellos, pero ellos no han escuchado, y los he llamado, pero ellos no han respondido. Entonces al clan de los recabitas, Jeremías dijo, aquí está lo que Yahweh, el Elohim de Israel, dice esto. Porque ustedes han escuchado la orden de Jonadab, su padre, han observado todos sus mandamientos y han hecho lo que él les ordenó hacer. Por lo tanto, Yahweh, el Elohim de Israel, dice esto. Jonadab, el hijo de Recab, nunca le faltará un hombre que esté delante de mí. Bueno, acá vemos claramente cómo estos hijos de Jonadab, el hijo de Recab, obedecieron todo lo que su padre les mandó. Y bueno, y nosotros también tenemos que obedecer lo que está en la Torá, sabiendo, como Pablo decía y él gemía, que no podemos, también Pedro decía, que ningún hombre puede guardar todo lo que está escrito en el rollo de la Torá, todo, absolutamente todo, sin fallar en un solo punto. Y esto nosotros lo entendemos porque estamos en un cuerpo de carne. Y bueno, y quería concluir cómo la justificación es por la fe. Y Pablo no menciona lo de las obras de la fe en alguna de las partes de sus epístolas, porque es algo más que evidente. Un verdadero creyente tiene que dar frutos. Aquí vemos los frutos, por ejemplo, de los hijos de Jonadab, el hijo de Recab. ¿Y cuáles fueron los frutos? La obediencia.
en todas las cosas que le mandó el Padre, en esas cosas en específico. Pero fíjense en que no menciona otras, y es obvio que ellos murieron, ellos eran simples hombres, pecadores también como nosotros, hombre o mujer, ¿verdad? Eso quiere decir que nosotros sí debemos caminar en obediencia, por amor al Eterno, y debemos de aborrecer el pecado cuando caemos en algo. Lo que no debemos es practicar el pecado. Podemos caer en alguno, pero no debemos practicar el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo, como lo dice Juan. Y ahí está la diferencia entre un verdadero creyente, una oveja, y un cabrito. Bueno, espero que les haya sido de mucha edificación este pequeño estudio, y pueden aportar en los comentarios más pasajes, porque no los cubrí todo en estas dos partes. La verdad que las escrituras son riquísimas y es tanta la profundidad que tiene que este video podría durar horas y horas y horas y horas, porque las referencias cruzadas son muchísimas. Bueno, les mando un saludo y muchas bendiciones.